Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La civilización en la cual estamos viviendo tiene todas las señales de una civilización que está a punto de colapsar. Malcolm Muggeridge, un reconocido periodista inglés, dijo que una civilización está a punto de colapsar cuando comienzan a aparecer señales como el quebrantamiento de la ley y el orden, el aumento del erotismo, el entretenimiento excesivo, sistemas de impuestos complejos y, por último, el aumento del aburrimiento. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para tratar este tema en este día tenemos con nosotros al pastor y doctor Miguel Núñez, quien ha tratado el tema en su libro de Ética Cristiana. Miguel, bienvenido. Gracias, Eduardo. De nuevo, un placer poder estar contigo otra vez, discutiendo cosas que yo creo que la población cristiana y no cristiana necesita estar apercibido. Y de ahí el nombre del programa de ustedes, Entendiendo los Tiempos. Necesitamos ser entendidos en estos tiempos, definitivamente. Amén, amén. Miguel, estas señales, como tú muy bien planteas en tu libro, han sido experimentadas por distintos imperios, sistemas de gobierno que han colapsado a lo largo de la historia. Y las mismas señales las podemos observar en gran manera hoy en día. Y tú planteas eso en tu libro, que esas son señales del colapso de una civilización. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que Muggeridge estaba tratando de comunicar es que muchas veces las sociedades comienzan a ver estas señales, Eduardo, y la gente piensa que el problema primario son las señales. No, las señales son el resultado de un problema de base que está ocurriendo. Es como la fiebre del paciente que está infectado. Si yo llego a la conclusión en un paciente que tiene fiebre, que su problema es fiebre, yo probablemente termine perdiendo el paciente muchas veces, porque no, es una neumonía, es un comienzo de meningitis o algo por el estilo. Entonces, estas señales son simplemente evidencias de que las bases morales, sociales, del orden social, valga la redundancia, se han ido quebrando. No están para darle estabilidad. Por tanto, lo que antes era quizás un cierto orden social se convierte ahora en un caos. Hay un aumento de la violencia. La gente no respeta, perdió el respeto por las autoridades, por el gobierno. Y por tanto, entonces tú encuentras que, bueno, la sociedad se ha vuelto inmanejable. Pero al mismo tiempo, las autoridades, en este caso policías, ¿verdad? Y demás, han ido perdiendo la moral para cuidar del ciudadano, porque ellos están ahí para guardar el orden, pero a veces no encuentran de parte del mismo gobierno de turno el respaldo que necesitan, y por otro lado se comienzan a ver en situaciones donde ellos mismos están peligrando, sus vidas están peligrando, sus familias por consiguiente también. Entonces el problema va mucho más allá que simplemente el caos que estamos viendo. Lo mismo pudiéramos hablar del aumento del erotismo. Bueno, es que el erotismo, cuando comienza a aumentar, es una señal de que estamos viviendo en una sociedad dominada por la inmoralidad. El problema es como lo que me afecta a mí en la parte moral, y en este caso inmoralidad sexual, no repercute solamente a la hora de yo ir a tener unas relaciones. No. Eso habla de que mi corazón moral, mi interior moral, también ha sido debilitado. Y por tanto, a la hora de hacer cualquier cosa, obedecer las leyes de tránsito, mantener el orden en una oficina o en mi trabajo o en mi familia, eso tampoco está. Yo soy básicamente inmoral en la raíz de mi ser. El aburrimiento ocurre como resultado justamente de que el hombre ha estado probando todos los placeres, tipo Salomón en el libro de Eclesiastés, le ha dado rienda suelta a encontrar satisfacción en las diferentes áreas, desde el dinero, el placer sexual, el entretenimiento, los viajes, adquisición de bienes, y queda vacío. Entonces al final
pudiera ser, si es un hombre muy exitoso, pudiera tener todo eso y sentirse que nada de eso lo llena, está aburrido de la vida, no hay nada con lo que en lo que él pueda ocuparse que lo satisfaga. Bueno, cuando eso se da, y un par de otras señales que mencionaste, los sistemas de impuestos se hacen cada vez más complejos porque los gobiernos se han ido endeudando para enfrentar todos estos problemas y cada vez necesitan cobrar más impuestos porque no tienen dinero, han ido quebrando también. Entonces, ahí es donde estamos. Y eso es lo que esta sociedad exhibe. Y yo creo que estamos al punto del colapso. Yo no puedo predecir, nadie puede predecir cuándo Cristo vendrá, cuándo el mundo terminará. Ahora, cuando la gente me pregunta, yo le digo, mira, yo sí creo que posiblemente yo llegue a, si el Señor me da 20 o 25 años más, yo posiblemente sí vea el colapso de la civilización occidental, con todas las implicaciones que eso tiene. Y si no lo llego a ver, como que yo dudaría, porque no creo que esta sociedad pueda ir 20 años más en la condición en que está, sin que nosotros veamos mucho más descalabro del que ya estamos viendo. Miguel, tú destacas en tu libro cómo la inmoralidad sexual nos ha afectado y aún cómo muchos cristianos no tienen un entendimiento correcto de su sexualidad. Y tú planteas en el libro, bueno, eso está afectando muchísimo. Los cristianos no tienen ese conocimiento correcto. Y si los cristianos, ¿verdad?, tienen ese déficit en el conocimiento de la sexualidad, imagínense lo que pasa con aquellos que no conocen al Señor. Y tú planteas en el libro cómo esa inmoralidad sexual nos está afectando. ¿Tú nos puedes abundar acerca de esto? Sí, claro. Lamentablemente, la sexualidad humana ha sido como el talón de Aquiles del ser humano, del hombre, de la mujer, por muchos años. Está aún en la Biblia. Es verdad, como los pueblos paganos vivían de una manera inmoral. Porque lo que establece el principio de moralidad es justamente la existencia de un Dios que legisla la moralidad del hombre. No porque a él no le interese que nosotros disfrutemos, sino porque Dios le interesa que el ser humano que él creó a imagen y semejanza no sufra los daños de cosas que él conoce de antemano por ser Dios. La sexualidad humana fue un regalo de Dios para el disfrute del hombre. Pero de la misma manera que Dios nos regaló a la sexualidad, nos dio parámetros para protegernos del daño que el mismo regalo nos puede hacer. Es como que le regalo un carro a mi hijo de 18 años, cumplió la mayoría de edad, en algunos casos 16 años, donde pudiera manejarse, y que yo al mismo tiempo, junto con el gobierno que establece leyes de tránsito, le dé lineamientos para protegerlo del daño que el regalo que yo le di, que es bueno, le pudiera causar. Bueno, eso es como Dios lo hizo, que nos dio un regalo y nos dio parámetros. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que el hombre comienza a experimentar eso a una edad cada vez más temprana, pues entonces 12 años, 13 años, 11 años a veces. Ahora cuando él llega a los 18, a los 20, él quiere seguir experimentando cosas más extrañas. Entonces comienza a pensar ahora en posibilidades de una orgía o el sexo no del mismo sexo. Él quiere experimentar otras cosas, porque él sigue con deseo, pero ahora él está insatisfecho. Entonces, ahora nosotros tenemos una gama de ofertas vía el internet que es gratuita, que es anónima, que nadie se entera, que es adictiva, y eso no estaba presente cuando nosotros estábamos más jóvenes. En internet había. Estas cosas podían existir, pero era difícil de encontrar, había que ir a ciertos lugares a comprar ciertas revistas, y la gente le daba vergüenza incluso que lo vieran entrando a lugares como eso o pidiendo una de esas revistas. Y eso no está. El sentido del deber se ha perdido, el sentido de la vergüenza se ha perdido, el sentido de la culpa se ha perdido. Algo que David Wells describe muy bien en su libro Losing Our Virtue, o Perdiendo Nuestra Virtud. Es donde estamos. Entonces esa sociedad que no tiene sentido de deber, de vergüenza, de culpa, no puede estar bien, se va a quebrar. Porque yo cuando no tengo algo como eso, no tengo frenos, los frenos me afectan en la inmoralidad, pero me afectan en todo lo demás. Me afectan en cómo yo llevo mi familia, cómo yo crío mis hijos, cómo yo educo a mis hijos,
como yo voy a una iglesia o no voy, o respeto las normas de la palabra de Dios. Los frenos están ahí, pero requieren un marco de referencia ético y moral para poder funcionar correctamente. Miguel, tú planteas en el libro una serie de datos estadísticos de la pornografía en Estados Unidos. Y cuando yo leí esa cifra dije, wow, esto es algo sumamente preocupante de cómo se gastan $3,076 en pornografía cada segundo. Y que cada segundo hay 28,250 usuarios de internet viendo pornografía. Y que cada segundo 372 usuarios de internet están buscando contenido pornográfico. Eso es escandaloso, Miguel. Eso es una adicción. Eso está trastornando la mente de muchas personas en ese sentido. ¿Dónde vamos a parar si seguimos así? Bueno, ciertamente, yo creo que, tú sabes, vamos camino a esa autodestrucción en los momentos actuales. La gente no se percata que la pornografía es tan adictiva como una cocaína, porque funciona de manera similar. La cocaína produce un sentido de placer, pero lo produce vía neurotransmisores cerebrales. No es simplemente que la sustancia da placer, ¿no? La sustancia dispara neurotransmisores como la dopamina, serotonina, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Producen un placer a nivel cerebral. Lo produce el ejercicio. El que le gusta el ejercicio, que cuando termina se siente tiene un sentido del placer, tiene un aumento de dopamina en esos momentos, tiene un aumento de epinefrina a nivel cerebral. Pero lo que la gente no sabe es que cuando una persona se expone a un mismo estímulo de manera, no importa si es bueno o malo, puede ser de cualquiera de los dos, y se expone de manera repetitiva, eso va reestructurando la forma del cerebro. Es lo que se ha llamado la plasticidad del cerebro. Las uniones de las neuronas son cambiantes. Cambian más durante los primeros 21 años de vida. O sea, cambian más fácilmente. Y eso hace que las experiencias tenidas muy tempranamente pues nos afecten más grandemente posteriormente. Entonces, por eso, cuando tú tienes un niño de 11 años que llega a los 21 y tiene 10 años consumiendo pornografía, sacarlo de ahí no es imposible, pero da mucho trabajo. Entonces, después de los 21 años, eso continúa, a un proceso un poco más lento, pero continúa. Entonces, la pornografía le ha estado dando al cerebro una forma distinta y una forma de pensar diferente. Pero esa distorsión que ocurre en el cerebro, tanto funcional como anatómica, hace estragos en nosotros, porque cada vez pues, nos vamos volviendo más insensibles, y ahí entonces tú ves una mayor cantidad de violaciones sexuales, de padres y familiares violando niños o hijos o hijas. Tú dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, es que tu conciencia se ha desensibilizado, tu freno de sentido de culpa ya no está, el sentido de vergüenza no está, literalmente eres como ciego. Y entonces, bueno, la sociedad se aboca a esta descomposición completa, porque hay gente incluso que le da trabajo ir a trabajar en la mañana porque tiene 2 horas pegado a una computadora viendo pornografía y no puede parar. O en las instituciones. Una de las cosas más reportadas hoy en día, las instituciones han tenido que ir bloqueando páginas porque la gente no quería trabajar viendo pornografía. Y eso es donde esta sociedad que no quiere frenos está, y donde empeorará, porque esto solamente Dios puede darle para atrás a esto y la gente no anda buscando de él. Tú planteas, Miguel, que hay una plasticidad, ¿verdad? Según los estudios médicos que se han hecho del cerebro con los neurotransmisores. Eso, ¿cómo se puede recomponer cuando una persona conoce al Señor? O sea, así como llega a ese estado, ¿puede volver atrás? Sí, definitivamente, una buena pregunta, y te voy a dar una ilustración que yo creo que es una ilustración, pero yo creo que bastante gráfica de cómo ocurre eso. Si tú te imaginas, cualquiera de nosotros que ha estado alguna vez en el campo, ha visto que en un área donde había grama o hierba,
hay como en medio de eso, hay como un camino. Y ese camino está ahí porque la gente comenzó a transitar por ahí todos los días. Eventualmente la grama o la hierba se murió y ahí está el camino completamente limpio. ¿Cómo ocurrió? Porque con uso recurrente. ¿Qué es lo que ocurre con estos circuitos cerebrales, que así se llaman? Son circuitos, uniones, y se llaman circuitos porque transmiten impulsos eléctricos. Se forman con el uso recurrente, incluso se ensanchan, se vuelven más anchos mientras más lo uso. Igual en el campo, mientras más personas transitan por el camino, más ancho se va volviendo. Pero de repente, suponte tú que en ese campo alguien dice, ok, por aquí ya no se va a pasar, vamos a comenzar a transitar por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se forma un nuevo camino y el camino anterior comienza a llenarse de grama otra vez. Así ocurre en el cerebro. La manera de que esos circuitos desaparezcan es justamente que ahora con tu conversión, cuando vienes al Señor, empoderado por el Espíritu que ahora mora en ti, con nuevos deseos que Él mismo pone en ti, como pone el querer y el hacer, tú comienzas a alejarte de esas prácticas anteriores. Cuando te va alejando, los circuitos literalmente se van debilitando, se hacen menos estrechos, menos anchos, más estrechos, se van alejando, se van como flojando, soltando, comienzan a desaparecer. Con mis nuevas prácticas en la fe, de leer la palabra, de orar, de ir a una iglesia, de juntarme con amigos a estudiar la Biblia, yo comencé a formar otros circuitos. Y esos circuitos formados son los que van ahora a ayudarme, a empujarme a ir en esa dirección y no en la dirección anterior. Es fascinante porque todo eso es parte del diseño de Dios, de cómo Él creó al hombre. Lo único que ahora lo podemos entender mejor con el desarrollo de la neurociencia, la neurobiología, las resonancias, y no solamente las resonancias, pero las resonancias funcionales. Tú puedes hacer resonancia ahora y ver el cerebro funcionar mientras funciona, con cambios de colores, según la sustancia aumenta, los neurotransmisores aumentan o bajan. Es toda una área que apenas estamos en pañales y estamos fascinados con lo que ya sabemos. Eso es increíble, el diseño de Dios, cómo Dios nos creó. Miguel, ¿y cuáles son esos factores entonces que contribuyen a esa adicción sexual, a esa búsqueda de la pornografía, a esa esclavitud? Bueno, por un lado, como tú sabes, Eduardo, la carne tiene deseos. Y tiene deseos que Dios inventó, Dios creó esos deseos, porque nosotros tenemos receptores que producen placer y lo tenemos en diferentes partes del cuerpo. Dios lo puso ahí. Como decía, creo que fue C.S. Lewis, que el diablo no ha inventado un solo placer. Lo único que él ha hecho es distorsionarlos todos. Entonces, ese es el problema, que cuando el hombre estaba con Dios, bueno, él tenía estos receptores y funcionamiento del placer para disfrute de él, pero bajo el señorío de Cristo, de Dios, del Dios trino. Él se sale de ahí y ahora él no tiene ese freno. Y no solamente que no tiene ese freno, tiene deseos, pero son caídos ahora, porque él tiene deseos que son pecaminosos, él tiene deseos que deshonran el diseño de Dios, la imagen de Dios, a Dios mismo. Entonces esos deseos son fuertes porque justamente por la manera que operan. Entonces, bueno, en un momento dado en que la sociedad no tenía internet, no tenía todas estas redes distintas, la televisión y los cines estaban altamente controlados en un momento dado, cuando la sociedad era más moral. En Estados Unidos, del año 1933 al 66, había una comisión que regulaba las películas que requería que hubiera un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Protestante y un representante, no recuerdo, creo que de la industria cinematográfica, pero con un código moral, que tenía un nombre incluso ese código. Y las películas no podían salir a menos que hubiesen tenido esa revisión. Yo no estoy proponiendo que la iglesia haga eso hoy, yo no creo que sea la función de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que aun cuando las personas en la sociedad occidental, pensemos en Estados Unidos, en la década del 30, 40, 50, 60, no todo el norteamericano era cristiano convertido que iba para el cielo, no, estamos de acuerdo. Pero había una conciencia social afectada por valores bíblicos, impactada por valores bíblicos.
que eso es lo que no está, porque la sociedad esa y muchas otras en Europa y en otros lugares ha querido sacar a Dios de su funcionamiento. Y entonces la influencia que esos valores hicieron en un momento dado ya no está. Y ahora, imagínate, tú has estado frente a la televisión en ocasiones y has visto cosas que tú no quieres ni siquiera ver. No puedes ver ni un juego de pelota o un Super Bowl sin que te pasen una serie de imágenes de ese tipo. Honestamente, yo no me acuerdo del tema que prendí la televisión, no porque yo creo que el que la prende peca, es que yo no quiero ningún tipo de exposición a cosas que a mí no me van a hacer bien y me hacen perder el tiempo. Y no me gusta. O sea, ya llegó, yo creo que ese caminito desapareció hace mucho tiempo y ya no me impulsa ni siquiera a hacerlo. Pero está lleno de eso. No hay regulación y las que hay son muy mínimas hoy en día. Y eso alimenta, es como un río que esté cayendo, ¿verdad?, en un lugar. Alimenta continuamente ese deseo de la carne que se va haciendo cada vez más insaciable, porque eso es una característica tanto en términos anatómicos como emocionales. Yo comencé a tomar té en una ocasión, no sé si comenté eso en otro programa, y yo calentaba el agua del té por 1.5 minutos, y después 1.45, y después 2 minutos, y después 2.15, y después 2.5. Mi lengua se fue adaptando a la temperatura. Bueno, a nivel emocional, a nivel sexual, pasa exactamente lo mismo. Se requiere, esto es una frase de un teólogo del pasado, que requiere que en la medida en que tú vas envejeciendo, cada vez más se requiere algo como mucho mayor para llenarte como de sentido de asombro, que solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. Porque cada vez más, tú sabes, tú vas a Disney World cuando tienes 7 años y te vuelves loco. Cuando tienes 17, cuando tienes 45, cuando tienes 60, entonces esa capacidad de asombro creciente, solamente Dios te la puede dar. De lo contrario, va a terminar experimentando cosas pecaminosas cada vez más. Miguel, esas personas que se exponen así a la pornografía, médicamente tú nos has explicado lo que pasa con esa plasticidad del cerebro, pero esas personas, ¿verdad?, que son casadas, hombres, mujeres, que se exponen a esa pornografía, en un corto periodo de tiempo, buscan mayores placeres, mayores sensaciones, entonces, ya que están acostumbrados a ver esas imágenes en el internet, a través de esas páginas pornográficas, y hemos visto cómo lo afecta médicamente, ¿verdad? Casos de impotencia, de insatisfacción, de buscar esos placeres fuera del matrimonio o fuera de la relación de un hombre con una mujer. ¿Cómo afecta eso, esa adicción espiritual, en esa, vamos a decir, espiral descendente en cuanto al hombre, en cuanto a su vida espiritual? Bueno, es que lamentablemente él se va volviendo cada vez más impersonal con relación a él y a otros, en su relación con otros. De manera que a la hora de él tener, por ejemplo, intimidad con su esposa, él la comienza a ver no como alguien a quien él quiere llenar y satisfacer y agradar. No, ella se convierte en un objeto de placer. Y yo he estado en consejería donde la esposa justamente viene a decir, pastor, es que no puede ser así, porque mire, mi esposo, te hace una serie de descripciones, porque él comienza a querer vivir lo que él ve en pantalla, él quiere comenzar a vivirlo en su hogar. No solamente trata de hacerlo fuera del hogar con otras personas, pero también en el hogar, porque se ha vuelto insaciable. Entonces ahora no hay una intimidad, no hay una cercanía que se aumenta con la experiencia sexual. La esposa se siente cada vez más usada. Eventualmente, muchas de estas esposas comienzan a buscar otra experiencia porque tienen años insatisfechas. No tienen intimidad, no se sienten valoradas, no se sienten respetadas, no se sienten amadas por sus esposos, y ellas comienzan lamentablemente en su aburrimiento del que hablamos, comienzan a buscar experiencias extrañas. Pero al final se afectan los hijos en esa dinámica enormemente, que van a producir toda una generación de personas sexuales sin disciplinas, orientadas hacia el placer, narcisistas en sus deseos de que me complazcan a mí. Y tú puedes ver entonces, una generación produce una generación peor y una generación peor. Y esa es la espiral. Nosotros experimentamos una espiral descendente
como individuos, pero cuando vamos y vivimos ese descenso como colectividad, como sociedad, entonces la sociedad entera experimenta esa espiral descendente de cada vez menos moralidad. Y el hombre va perdiendo esa imagen de Dios en el hombre, se va haciendo cada vez más borrosa y más borrosa. No la pierde, porque esa es la imagen que Dios quiere redimir precisamente, pero se va haciendo cada vez más distante y funcionando más como un animal. Se vuelve biológicamente funcional, lo que le importa es el placer, no llenar al otro, y así va ocurriendo. Pero eso da origen a que las esposas, las mujeres, las novias, vayan experimentando algo igual, porque ellas igual han visto con quiénes se pueden relacionar, a qué nivel se relacionan, y ellas terminan, que una de las cosas que ha pasado, las mujeres han terminado consumiendo pornografía. El 30% de la pornografía hoy en día la consumen mujeres. Sí. 30-40%, eso es astronómico. Sí. Algo como que era casi impensable en el pasado. Que eso no se veía eso antes, Miguel, ¿verdad? O no se sabía y quizá existía de hace muchos años. No. Se ha planteado la problemática, Miguel, tú lo has hecho desde un punto de vista médico, lo has hecho desde un punto de vista pastoral, espiritual. A mí me gustaría en los últimos 5 minutos que nos quedan de programa, que tú nos dijeras cómo podemos enfrentar esto como cristianos, cómo las escrituras, la palabra de Dios, la vida espiritual, la relación con Dios nos ayuda para combatir esta inmoralidad sexual del día de hoy. Bueno, como tú sabes, el deterioro de la raza humana comienza con un alejamiento de Dios. La primera pareja, Adán y Eva, peca en su pecado, hicieron borrosa la imagen de Dios, distorsionaron la imagen de Dios, son expulsados del jardín. De manera que de ahí en adelante, él comienza a vivir de espalda a Dios. Él comienza a encontrar, a descubrir por su propia sabiduría y experiencia lo que a él le atrae, le conviene, le gusta. Él desconoce las consecuencias, simplemente que le gusta, le atrae. Entonces, si el problema, si el origen de los problemas, de todos los problemas, comienzan con un alejamiento de Dios, pues es como natural pensar que la sanación de todos los problemas debiera resultar de todo lo opuesto, un acercamiento a Dios. Entonces, cuando el individuo viene a Dios, cuando el individuo se encuentra con Cristo de manera personal, se ha visto, se ha revisado, encuentra que es un hombre pecaminoso, una mujer pecaminosa, y aprende de que hubo un Salvador, un Redentor enviado al mundo, el Hijo de Dios, la segunda persona de este Dios trino, que se crucificó en un madero para perdón de pecados, y lo llega a creer y hace su confesión y realmente se arrepiente, recibe perdón. Entonces ahora un velo que él tenía sobre sus ojos que no le permitía ver ni entender, tenía su mente entenebrecida, ni siquiera entender la verdad espiritual de Dios. Ahora de repente él comienza como a ver, comienza a encontrar otro mundo, comienza a entender verdades espirituales que desconocía, y entonces ahora el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, enviada a morar en el nuevo creyente y permanecer ahí, comienza a hacer un trabajo de transformación. Es lo que el apóstol Pablo describió y le hablaba del viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es la manera como yo pensaba y vivía antes de encontrarme con Cristo. Y eso tiene un trasfondo espiritual importante y tiene un trasfondo biológico, como ya estuvimos explicando. Bueno, cuando encuentro a Cristo, ahora el Espíritu de Dios comienza y pone nuevos deseos en mí, pone el querer y el hacer, nueva fuerza de voluntad, pero más bien dominio propio, como un fruto del Espíritu. Y ahora yo comienzo no solamente a entender mejor, sino que comienzo también a obedecer mejor. Lo que me hace alejarme del hombre viejo, me voy vistiendo del nuevo hombre. Es una ilustración, porque no es una vestimenta, pero voy luciendo distinto. Sí. Voy caminando por terreno distinto. Estos caminos viejos comienzan a borrarse, a debilitarse, a irse. Y de repente yo estoy siendo redimido. Pero ese nuevo camino me va acercando a Dios. De manera que al final, cuando todo sea dicho y hecho, el problema del hombre es su relación con Dios o su no relación con Dios. En esencia eso es, porque hoy en día, tú sabes, en Estados Unidos sobre todo, donde hay mayormente dos partidos, republicanos y demócratas, cada cual está viendo como que ocurre un problema y el problema es
el problema. No, el problema es la manifestación del problema real, que la sociedad está cada vez más lejos de Dios, pero esas sociedades no quieren admitir eso, no quieren admitir que el problema es que estamos cada vez más alejados de Dios y no queremos saber de Dios. Y entonces, en vez de atacar eso y regresar incluso a impactos que ellos mismos tuvieron de esos valores, no, prefieren seguir culpando políticamente el problema. Bueno, es bueno oír que Cristo es la respuesta, y es bueno escuchar lo que tú dices, que cuando estamos en Cristo, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Una de las gracias que tenemos, un fruto del Espíritu, es el dominio propio, que nos permite decir no a todas esas tentaciones, y que también nos ayuda, como tú muy bien has explicado, a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado con todos esos deseos engañosos, con esa esclavitud, a ese estilo de vida, a estar atrapado por la pornografía y muchos otros pecados más, y nos podemos ir transformando cada día más a la imagen de Cristo, que es ese nuevo hombre. Miguel, gracias, mi hermano, por haber estado con nosotros. Realmente ha sido muy instructivo desde el punto de vista pastoral, espiritual, todos esos principios que tú nos has dado, pero también desde el punto de vista médico, para que muchos entiendan eso de la plasticidad del cerebro y esto de los neurotransmisores, para que no estén, si podemos decirlo en cierto sentido, jugando con fuego, pensando que el exponerse a toda esa pornografía o a todo ese tipo de pecado no lo va a afectar y no le va a pasar factura, como decimos nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Siempre un placer. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.